Has visto miles de aves a lo largo de tu vida, en el patio, en el parque, en la acera, en los árboles, y aún así, lo más probable es que nunca hayas visto un pájaro muerto, ni en el césped, ni en una rama, en ninguna parte. ¿Dónde están? Las aves mueren todos los días, millones, por enfermedades, depredadores, vejez, hambre, accidentes. La mortalidad de las aves silvestres es altísima. Los estudios muestran que cerca del 50% de las aves cantoras muere en su primer año de vida. Es decir, por cada carbonero que ves esta mañana en tu comedero, estadísticamente hay la mitad de sus hermanos y hermanas de la nidada del año pasado que ya no están. Y esto no es una curiosidad menor ni una pregunta de sobremesa, es una de las preguntas más repetidas en ornitología. Porque, si lo piensas, el mundo está lleno de aves, y, sin embargo, no está lleno de sus cuerpos. Y la respuesta es mucho más concreta y más extraña de lo que imagina la mayoría. Hoy veremos por qué casi nunca ves aves muertas, qué pasa realmente en las últimas horas y minutos de su vida y a dónde van los cuerpos. Quédate hasta el final, porque lo último de lo que hablaremos es un comportamiento documentado por investigadores hace muy poco, y sugiere que algunas especies podrían tener algo sorprendentemente parecido a lo que llamaríamos conciencia de la muerte. Empecemos por las cifras, porque la escala del misterio es mayor de lo que parece. En Europa viven, en cualquier momento, alrededor de 1.500 a 2.000 millones de aves silvestres reproductoras. Según los estudios, la mortalidad anual promedio de los adultos de aves cantoras está entre el 40 y el 60%, según la especie. Eso significa que en un solo año, solo en Europa mueren entre 600 millones y 1.000 millones de aves. ¡Hasta 1.000 millones! Y si siquiera una pequeña fracción de esos cuerpos siguiera visible más de unas horas, te toparías con pájaros muertos constantemente, en el patio, en la calle, en cada parque, en cada sendero, en cada esquina. Y sin embargo no ocurre. La probabilidad de que deberías encontrarte con muchos más cadáveres de los que realmente ves es abrumadora. Entonces, ¿qué pasa con ellos? La respuesta tiene varias partes. La primera es la más directa. Las aves no mueren donde tú miras. Cuando un ave está enferma, herida o entra en la fase final de su vida por edad o enfermedad, su comportamiento cambia de forma muy específica. Estudios sobre enfermedades terminales, desde el virus del Nilo Occidental hasta la gripe aviar, muestran que las aves enfermas se vuelven apáticas, lentas, desorientadas y, lo más importante, buscan refugio. Un ave sana se mueve en espacios abiertos o semiabiertos, donde detecta a los depredadores a tiempo y puede escapar volando. Pero un ave que siente, como sea que lo sientan, que está debilitada, que no puede volar bien o reaccionar rápido, deja de exponerse y se mete en el escondite más denso que encuentre. Sotobosque espeso, el interior de un arbusto, vegetación baja tupida, hierba alta, la base de un seto. Lugares donde es menos probable que un depredador la detecte y donde, si muere, el cuerpo queda fuera de la vista, literalmente a pocos metros de donde tú pasas. Y no es una estrategia consciente como la humana, no es que el ave decida desaparecer. Es una reacción instintiva ante el peligro. Si no puede huir con eficacia, se esconde. Y el lugar donde se oculta en sus últimas horas es el mismo que ocultará su cuerpo después. Por eso casi nunca ves aves muertas en espacios abiertos. No mueren allí. Mueren donde no miras, en el sotobosque y la vegetación densa junto a la que pasas cada día sin detenerte, sin agacharte, sin apartar las ramas. Si de verdad revisaras la base de cada arbusto tupido de tu zona, si metieras la mano entre la maleza y levantaras las hojas secas, encontrarías más cadáveres. Pero no lo haces. Nadie lo hace. Y los cuerpos quedan ocultos no porque alguien los retire, sino porque desde el principio no fueron visibles. Pero el refugio por sí solo no explica la desaparición casi total, porque incluso cuando un ave muere a la vista, en céspedes, caminos, senderos o aceras, los cuerpos desaparecen rápido. Los estudios sobre la eficacia de los carroñeros, sobre todo en mortalidad urbana y suburbana de aves, muestran que el cadáver de un ave pequeña suele permanecer visible entre 30 minutos y 4 horas en una zona con carroñeros activos. 30 minutos a 4 horas, no días, ni siquiera una tarde entera. Y si un ave muere de noche,
Y muchas enfermas mueren justo entonces cuando su metabolismo debilitado ya no logra mantener la temperatura corporal. El cuerpo a menudo ya ha desaparecido cuando te despiertas, antes de que salgas a pasear o lleves a los niños al colegio. Y los carroñeros que limpian esos cuerpos no son los que imagina la mayoría. No hace falta ver buitres dando vueltas ni una zorra llevándose un mirlo a plena luz del día. Aquí mandan carroñeros mucho más pequeños y mucho más comunes, los que pasan desapercibidos. Hormigas, escarabajos necrófagos, moscas y otros insectos empiezan en minutos cuando hace calor. Y en condiciones adecuadas, una carcasa puede quedar sin tejidos blandos en cuestión de horas. Pero lo más rápido y completo suele venir de vertebrados que casi nadie asocia con el carroñeo. Erizos, que muchos ven como simpáticos visitantes nocturnos, comen aves muertas sin problema. Garduñas y otros mustélidos patrullan jardines y patios por la noche y se llevan cualquier cuerpo con el que se topen. Zorros que en las últimas décadas han colonizado en masa ciudades europeas, Berlín, Varsovia, Londres, Madrid, son carroñeros oportunistas y aprovechan un cadáver en cualquier fase de descomposición. Cuervos y urracas, siempre escaneando su territorio en busca de comida, recogen aves muertas. Los arrendajos, omnívoros y oportunistas, hacen lo mismo. Incluso las ardillas, que muchos creen estrictamente herbívoras, comen cadáveres por proteína, sobre todo en invierno, cuando escasea lo demás y cualquier fuente extra cuenta. La red es tan eficiente eliminando cadáveres pequeños que los investigadores que estudian la mortalidad de aves se ven obligados a revisar las zonas varias veces al día para registrar muertes antes de que las pruebas desaparezcan. Si no llegan a tiempo, no queda nada que contar. Ni cuerpo, ni señales claras. Apenas unas plumas sueltas. Y aún hay una tercera parte, menos obvia y más incómoda. Algunas aves no dejan cuerpo porque se las comen cuando todavía están vivas. La depredación es una de las principales causas de muerte de las aves silvestres y, por definición, no deja un cadáver visible donde tú lo verías. Un gavilán atrapa a un carbonero en vuelo. En el suelo no queda nada. Se lo lleva a una percha, lo come y deja caer los restos no digeribles, huesos, plumas, en un lugar lejos de donde tú caminas, lejos de la acera y de los sitios por los que miras. Y así, otra muerte más ocurre, sin que tú veas el cuerpo. Un azor gavilán se lleva una tórtola de tu comedero. Ves una explosión de plumas. Para cuando sales a mirar, el gavilán ya ha desaparecido, y la tórtola también. En el césped quedan unas cuantas plumas esparcidas. En el transcurso de una hora el viento las arrastrará o las recogerán otras aves para material de nido. Las huellas de la muerte desaparecen casi tan rápido como ocurrió la propia muerte. Las lechuzas son aún más eficaces. Un búho real o un cárabo, cazando de noche, arranca a un ave dormida de su posadero nocturno. La muerte ocurre en la oscuridad. La lechuza se traga al ave entera o en trozos grandes y regurgita una egagrópila, un bolo compactado de partes no digeribles, unas horas después, a menudo a kilómetros del lugar de captura. No ves al pájaro, no ves el momento de la caza. La única prueba de que sucedió es una egagrópila en el suelo bajo un árbol lejano. Y si no sabes qué estás mirando, pasas de largo sin notarlo. Los gatos, los zorros, las martas hacen lo mismo. Cogen al ave, se la llevan, se la comen en otro sitio. El lugar de la muerte queda limpiado por el propio comportamiento del depredador. No queda cuerpo. Cuando juntas todos estos factores, el refugio al que se retira un ave moribunda, la eliminación rápida de cualquier cadáver expuesto por parte de carroñeros y la depredación que no deja restos en lugares visibles, la probabilidad estadística de que te topes con un ave muerta cae de forma dramática. Tienes que estar en el lugar correcto, donde el ave murió al aire libre, en el momento correcto, en esa ventana estrecha entre la muerte y la llegada de los carroñeros, y en una zona a la que realmente estés prestando atención, no debajo de un arbusto o dentro de un sotobosque denso. Esa combinación de factores es rara. Por eso tu sensación de que nunca ves pájaros muertos es precisa. No los ves. No porque no mueran, sino porque cada proceso ecológico posterior a la muerte está optimizado para destruir rápidamente las pruebas. Ahora hablemos de la parte de esta pregunta que incomoda. De si las aves son conscientes de su propia muerte o de la muerte de otras aves.
Durante mucho tiempo, en ornitología se asumió que las aves no tienen un concepto de la muerte, que les falta la arquitectura cognitiva necesaria para entender la mortalidad como una idea abstracta. Pero las investigaciones de los últimos 15 años han empezado a complicar esa suposición, especialmente en el caso de los córvidos, cuervos, urracas, arrendajos. En 2015, investigadores documentaron algo inesperado. Cuando los cuervos encontraban un cuervo muerto, no lo ignoraban. Se reunían. Varios cuervos llegaban al lugar, a veces decenas, y comenzaban lo que los investigadores llamaron conducta de acoso, o mobbing. Gritaban con fuerza, daban vueltas sobre el cuerpo, se posaban cerca y permanecían en el área durante un tiempo prolongado, a veces 15 o 20 minutos, o más. La conducta era consistente. Se observó en distintas poblaciones de cuervos, y no iba dirigida a un depredador. Los cuervos no atacaban una amenaza, respondían al cuervo muerto como tal. Lo que lo hizo aún más llamativo fue lo que ocurrió después. Los investigadores comprobaron si los cuervos volverían a los lugares donde se habían encontrado cuervos muertos. No volvían. Los cuervos que participaron en ese acoso alrededor de un congénere muerto evitaban esa ubicación durante semanas, incluso si estaba dentro de su territorio, incluso si había comida disponible. La presencia de un cuervo muerto marcaba ese lugar como peligroso en la mente de los cuervos vivos. Aprendieron algo de esa muerte. Actualizaron su evaluación del riesgo de ese espacio. Esto no prueba que los cuervos comprendan la muerte en un sentido filosófico, pero sí es evidencia de que los cuervos reconocen a congéneres muertos como algo significativo, de que reaccionan a la muerte con una conducta específica y repetible, y de que la experiencia de encontrarse con un individuo muerto cambia su comportamiento futuro. Eso no es poca cosa. Otros córvidos muestran conductas parecidas. Las urracas, y los estudios se hicieron precisamente con urracas europeas, han sido observadas llevando hierba y cubriendo los cuerpos de urracas muertas. Un comportamiento que no tiene una función de supervivencia evidente y que para un observador humano parece algo cercano al duelo o al entierro. Los arrendajos, al encontrar un congénere muerto cerca, dejan de esconder comida y aumentan los gritos de alarma, una conducta que indica mayor vigilancia y comunicación social sobre la muerte ocurrida. Si deberíamos llamar a esto funerales, tristeza, ritual, es una cuestión que los investigadores tratan con cautela. Estos términos llevan un peso emocional y cultural humano que puede no ser aplicable, pero lo que no está en duda es que estas aves hacen algo. No ignoran la muerte. Reaccionan a ella de maneras consistentes, socialmente coordinadas y conductualmente complejas. En la mayoría de las pequeñas aves cantoras, la evidencia de conciencia de la muerte es más sutil. Hay observaciones de petirrojos o zorzales que permanecieron horas junto a una pareja muerta, se llamaban, volvían una y otra vez, se comportaban de un modo que parecía angustia. Pero las observaciones aisladas no son una prueba científica, y esa conducta puede explicarse por otros factores: defensa territorial, desorientación o la continuación de un comportamiento de pareja que aún no se ha actualizado ante la ausencia del compañero. Lo que está claro es que la mayoría de las pequeñas aves cantoras no muestran reacciones grupales ante individuos muertos como lo hacen los córvidos. Si esto refleja una diferencia cognitiva, una diferencia en la estructura social o simplemente una diferencia en cuánta energía puede permitirse gastar un pájaro pequeño en conductas no ligadas a la supervivencia, sigue siendo una pregunta abierta. Esto es lo que deberías sacar de todo esto. La ausencia de pájaros muertos en tu experiencia cotidiana no es una casualidad. Es el resultado de estrategias evolutivas superpuestas. La evitación de depredadores que empuja a las aves moribundas hacia el refugio. La eficiencia de los carroñeros que retira los cadáveres expuestos en cuestión de horas. Y la propia depredación que consume a las aves antes de que los cuerpos lleguen a aparecer. A la pregunta ¿a dónde van los pájaros muertos?, hay una respuesta concreta y observable. Se retiran al refugio espeso, acaban en los estómagos de los carroñeros, caen en las garras y en los picos de los depredadores. Los procesan los insectos, las bacterias, los mismos sistemas de descomposición que procesan a cada organismo muerto. Desaparecen no por mística,
sino por ecología. Y aún así, para algunas especies quizá esté ocurriendo algo más. Reconocimiento. Reacción. Conducta que sugiere que la muerte se procesa no solo como ausencia, sino también como presencia. La presencia de algo que otras aves notan, alrededor de lo cual se reúnen y que recuerdan. La próxima vez que cruces tu patio y pienses lo raro que es que nunca veas pájaros muertos, ya sabrás por qué. Están ahí. Siempre han estado ahí. Simplemente no mirabas en los lugares correctos en el momento adecuado. Y los sistemas que los retiran son más rápidos y eficientes que tu capacidad de notarlo. Nos vemos en el próximo vídeo.